Bueno, buenas noches. Para mí también es un privilegio estar compartiendo con ustedes los sábados. Casi no nos vemos, pero me da gusto verlos los que vienen los sábados. Y qué valientes, porque está frío, ¿eh? Yo por eso dije, me voy a llevar mi chamarra para estar bien calientita, porque soy friolenta. Entonces, vamos a seguir. Bueno, como Ángel compartió, Pastor no está. Entonces pusimos una pausa en nuestro estudio de Efesios con el objetivo de que como iglesia podamos procesar cómo podemos aplicar la palabra que él ha estado compartiendo con puntos prácticos. Entonces es como procesarlo, profundizarlo y sobre todo llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Entonces nuestro pastor ya terminó de enseñar lo que fue todo el capítulo de Efesios, capítulo 1, pero hoy quisiera enfocarme específicamente en lo que es Efesios 1 del 19 al 20, y si lo tienes ahí lo vamos a leer. Dice: también te pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y como ven, el tema de esta noche es: tenemos un llamado glorioso y un poder que nos respalda como iglesia. Entonces Pablo, después de hacer la oración que dice en Efesios 1 del 17 al 19, que pide al Padre de Gloria que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, o sea, de nuestro corazón, para que nosotros podamos entender la esperanza de la gloria del llamado que tenemos en Él, que nosotros podamos saber la supremente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Y esa es la parte en donde nos vamos a enfocar esta noche y donde vamos a ir como procesándolo, entendiéndolo y sobre todas las cosas aplicándolo. Entonces el libro de Efesios ha sido una jornada de aprendizaje, ¿sí o no? La verdad, a mí me ha encantado. Yo he estado leyendo el capítulo 1 en diferentes versiones y me he dado cuenta del corazón del Padre para con nosotros, en donde Él entregó a su Hijo y lo entregó para que nosotros viviéramos como santos, redimidos, sellados con el Espíritu Santo, que con el entendimiento que somos hijos de Él, adoptados por su gracia, y que también aparte de eso podemos ser una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa. Entonces he disfrutado muchísimo esas 16 enseñanzas que nuestro pastor ha compartido con nosotros, y también he visto la importancia de cómo podemos orar. Y realmente el fin de semana pasado que Alberto estuvo con ustedes, él enfatizó la importancia de orar por nuestros hijos, la importancia de orar por las personas para poder recibir este entendimiento. Y cuando nosotros oramos, y por eso aquí Pablo dice: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Entonces hay un poder de parte de Dios para nuestras vidas, para que nosotros como iglesia seamos poderosos en medio de esta generación, y para que nosotros podamos ver manifestado el reino, la gloria de Dios en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Amén. De eso se trata. Entonces el Espíritu Santo quiere que entendamos cómo ese poder que no tiene límite y todos esos aspectos del poder de Dios son a favor de nosotros, los que creemos. Ese poder actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Y es el mismo poder que ha hecho que Jesús esté a la diestra del Padre, y desde lugares celestiales Él esté gobernando, y un día nosotros lo vamos a ver gobernando aquí en la tierra. Entonces ese mismo poder opera en nosotros, los que creemos en Él. ¿Cuál es este increíble poder en la iglesia? Lo vamos a ver en el Romanos 2, en la letra número A, que dice: hoy más que nunca se necesita una iglesia poderosa para transformar las circunstancias, para cambiar las tendencias de este mundo, para cambiar la corriente que quiere matar nuestras familias y nuestras generaciones.
Hoy más que nunca necesitamos entender ese poder para hacer una transformación en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha dado muchas victorias en muchas áreas, ¿sí o no? En muchas áreas hemos tenido victorias, pero todavía necesitamos seguir contendiendo por más. No nos podemos conformar. Necesitamos seguir avanzando en el reino. Necesitamos seguir manifestando la gloria de Dios aquí en la tierra. Mientras los dolores de parto son más intensos, que todos sabemos que la venida de Jesucristo está cada vez más cerca, la iglesia se levanta y resplandece porque lo que viene para nosotros es más glorioso. Entonces nos estamos perfilando o nos estamos prácticamente preparando para ese día en el que Jesús va a venir, pero también nosotros como iglesia estamos preparándonos para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es lo que está haciendo estos mensajes de Efesios, trayendo entendimiento y al mismo tiempo yo diría nos está marcando para cómo operar en este poder mientras Jesús se acerca. La perspectiva de nuestra ciudad. Les quiero dar una perspectiva de aquí donde nosotros vivimos. Yo sé que muchos vienen desde Palmdale, yo sé que otros vienen desde muy lejos, desde Santa Bárbara, pero por ejemplo yo hoy nada más traje una pequeña estadística de lo que es aquí en el condado de Los Ángeles y vemos que aquí en la ciudad de Los Ángeles, solo en la ciudad de Los Ángeles hay 3.8 millones de personas. Y en el Valle de San Fernando hay 1.8 millones de personas. Somos muchos, ¿verdad? Somos muchos, sí. Creo que en todo el condado creo que hay como aproximadamente 9 millones. Aquí nada más, como les dije, en la ciudad de Los Ángeles y en el Valle de San Fernando hay 1.8 millones de personas. No sé, pueden ver los de Palmdale cuántas personas hay. O en otras ciudades que nos están viendo, tú puedes hacer como esa investigación. Aquí en Los Ángeles es una de las mayores áreas metropolitanas del mundo, donde hay una gran diversidad cultural, lo sabemos, ¿verdad? Hay de todas las naciones del mundo, hay de todas las culturas, por eso podemos disfrutar de todas las comidas los que vivimos acá. No somos de la India, pero podemos comer comida de la India. No somos de Tailandia, pero podemos ir a comer en un restaurante de comida tailandés. Entonces, por la diversidad que hay aquí en la ciudad en la que estamos, de todas las naciones de la tierra. Aquí está Hollywood, todos sabemos, ¿verdad? Es una ciudad global con una gran influencia de entretenimiento. Y Hollywood es el líder mundial en la creación de producciones de televisión, videojuegos, música y cine que triunfan en todo el planeta. En esa ciudad nos tocó vivir. Aquí estamos. Entonces, y como les pongo aquí en la letra C, no sé dónde vienes tú. Tal vez vienes de una ciudad grande como esta, de mucha influencia, o tal vez vienes simplemente de un rancho, o vienes tal vez de una sierra, o no sabemos, o en mi caso yo vengo de un barrio pobre, yo soy del Salvador, entonces, y de hecho El Salvador es el país más chiquito de todo el continente americano. Entonces vengo de un trasfondo así y digo, Señor, nos trajiste de esos lugares que la verdad tal vez eran insignificantes y nos trajiste a este lugar donde tiene una influencia a nivel global en todo el mundo. Entonces, eso la verdad nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué yo, que vengo, por ejemplo, de mi caso, de un barrio pobre, yo estoy aquí en Los Ángeles, donde hay una influencia en todas las naciones de lo que hay acá en este lugar? Y creo que hay un propósito especial por el cual Dios te trajo acá. Y es eso, de que somos una iglesia donde reposa el poder de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El mismo Dios habita en nosotros porque somos templo y morada de Él. Entonces, desde ese lugar, desde esa posición y perspectiva de lo que nosotros somos, es importante que entendamos el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a Los Ángeles. Entonces, hoy estamos aquí. La pregunta es, ¿para qué Dios nos trajo aquí? Y yo creo que es importante que tú te hagas esta pregunta. ¿Para qué Dios me trajo aquí a Los Ángeles? ¿Para qué Dios me trajo a Palmdale, ahí donde tú nos estás viendo en tu casa? ¿Para qué Dios te llevó a ese lugar?
cómo nos podemos asociar con Dios en el establecimiento de su reino aquí en Los Ángeles. Creo que Dios quiere que le preguntemos, ¿cuál es tu plan para esta ciudad y qué quieres que yo haga para que ese plan se cumpla? Entonces, como todos nosotros sabemos, Jesús está en su trono y desde su trono de gloria Él observa todas las naciones y nos puso a nosotros como iglesia en este planeta para que desde este lugar nosotros operemos por el poder del Espíritu su plan y su propósito. Por eso es importante que nos hagamos esas preguntas. Nosotros somos el remanente de Dios que está iluminando con la luz de Cristo en medio de una ciudad de muchas tinieblas. Entonces yo me visualizo, por ejemplo, no sé cuánto es el porcentaje de cristianos, en esa investigación ya no la hice, ya les dejo de tarea que lo hagan ustedes, pero cuánto es el porcentaje de la iglesia cristiana aquí en Los Ángeles, aquí en el Valle de San Fernando, en medio de una población tan grande en la que estamos. Entonces, y yo podría decir, podemos ser un remanente muy pequeño, pero no importa la cantidad de cuántos somos los que creemos en Jesús. Tiene que importar el que nosotros sepamos quiénes somos en Él y desde ahí operar en el poder de su fuerza para lo que Dios nos ha traído a este lugar. Amén. Entonces, definitivamente este lugar donde nosotros estamos necesita ser transformado, ¿sí o no? El único poder que puede traer transformación es el Evangelio. Es lo único. Y esto solo se da a través de su iglesia. Esa es la buena noticia. La transformación de nuestra ciudad, de nuestras familias, del lugar donde tú trabajas, de la escuela a la que tú vas, solo se va a dar a través de ti, porque en ti vive el Espíritu Santo y porque Dios te puede usar para hacer grandes cosas. Entonces, Dios nos ha confiado su poder y su autoridad para transformar esta ciudad. No necesitamos ser muchos, pero sí necesitamos ser determinados en hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces es importante que nos posicionemos en el lugar que Dios nos ha otorgado para de ese lugar ser determinados y llevar a cabo esa obra que Él nos ha dado. Entonces, en Hechos 17 del 1 al 6 vemos cómo Pablo y Silas fueron a predicar a Tesalónica y mientras Pablo predicaba, muchos judíos, griegos y mujeres prominentes creyeron en Jesús. Pero eso hizo que muchos judíos que estaban en ese lugar, que no creían en Jesús, estuvieran celosos de ellos y entonces buscaban a Pablo y a Silas para entregarlos a las autoridades de la ciudad, diciendo de ellos, estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido aquí. Entonces me encanta esta oración porque prácticamente eran solo 2 hombres, pero ellos están diciendo que han trastornado el mundo entero. Lo que quiere decir que no se necesita de una multitud de personas para trastornar una ciudad. Entonces, Dios solo nos necesita a nosotros. Y de hecho me encanta este servicio, porque aunque no está lleno completamente, podemos ver que cada uno de ustedes es tan importante para Dios para trastornar el lugar donde tú estás. Y yo sé que hay muchos de ustedes que ya están respondiendo al llamado de Dios porque están, por ejemplo, en CIAR, en grupos de amistad, están con los niños allá, están en casa de oración intercediendo, los que están aquí en la alabanza, ofreciendo sus dones, sus talentos. Pero yo quiero decirte que Dios, a los que ya hemos respondido al su llamado, Dios nos quiere llevar a otro nivel de poder en Él. Porque Él realmente quiere manifestar su gloria, como yo diría, en diferentes esferas y quiere manifestar su gloria en nuestra ciudad para que este lugar sea trastornado. Entonces, ¿qué otra institución tiene el poder que tiene la iglesia para desafiar el mismo infierno? Ninguna. Solo nosotros. Y Jesús lo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Entonces se puede levantar el mismo infierno en contra de esta ciudad, pero si su iglesia está aquí operando en el poder que Dios le ha dado,
el Hades no va a prevalecer en contra de ella. Entonces, es importante y podemos ver y digamos, tal vez puedas estar tú solo en esa área, en esa ciudad, en ese trabajo. Tal vez tú seas el único cristiano en tu trabajo, pero quiero decirte algo. Desde ese lugar, en ese lugar, Dios te ha dado la autoridad. Dios te ha dado el poder. Y desde allí tú puedes hacer la diferencia en ese lugar. Tú eres multitud con Jesús en ese lugar. Entonces, sí. Y es que cada uno de nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Somos testigos de su poder sanador, salvador. Y hemos visto transformación en nuestras vidas, en nuestras familias, en enfermedades que han sido sanadas. Hemos visto cómo muchos han sido libres de adicciones. También hemos visto esa vida abundante y cómo maldiciones generacionales se han roto en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Sí o no? Entonces, si Dios lo ha hecho con nosotros, Dios lo puede hacer con esas personas que están ahí donde tú trabajas, con tu familia, con tus vecinos, en la escuela, en esos lugares. Dios lo puede hacer. Entonces, yo me acuerdo, yo les cuento que yo conocí a Jesús cuando tenía 19 años y hubo un compañero de mi escuela que me habló acerca de Jesús. Yo venía de un trasfondo tradicional, entonces estaba muy aferrada a mis ideas, pero este compañero se atrevió y muy valiente, desafió todas mis creencias. Y obviamente yo pasé mucho conflicto interno, tal vez por unos meses, pero estoy segura que él estaba orando por mí y al mismo tiempo me hablaba desafiando toda la ignorancia que yo tenía acerca de la palabra, con argumentos que eran totalmente equivocados. Entonces él se acercó y realmente cuando él me hablaba, yo literalmente sentía cada vez que él me hablaba como que escamas caían de mis ojos. Como que había cierta luz que estaba iluminando mi entendimiento mientras él hablaba por varios días, él me hablaba acerca de Jesús y el Evangelio, de la verdad del Evangelio. Entonces, llegó un momento que aunque él no estaba allí, ni fue ni en ninguna iglesia, sino que en el cuarto de mi casa, yo me hinqué, le di la vida a Jesús, le hice una oración, de todo corazón, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le dije que viniera a mi corazón y le rendí mi vida. En ese momento literalmente ocurrió un nuevo nacimiento en mí. Entonces yo solo tenía 19 años, mi familia no era cristiana, ni mi familia que estaba en El Salvador, ni mi familia que estaba aquí en Estados Unidos. Entonces hubo un despertar espiritual en mí y inmediatamente algo poderoso empezó a pasar en mí que yo decía, yo no puedo quedarme con esto. Yo tengo que empezar a compartirlo. Y lo empecé a compartir en la universidad con todos mis compañeros, hasta el punto que teníamos en la universidad grupos en donde nosotros predicábamos a nuestros compañeros y eran como grupos de amistad en la universidad. Y aparte de eso, teníamos muchos profesores como catedráticos en la universidad, que ellos completamente ateos. Y entonces a mí, yo les voy a decir, yo me acerqué a hablarle de ellos, de Jesús, y literalmente las piernas así me temblaban. Porque eran de por sí, era una autoridad sobre mi vida y eran, en esa universidad a la que yo iba, tenían como mala fama que eran súper malos. Entonces, cuando yo me acercaba a ellos, temblaban mis piernas, pero yo le hablaba una palabra de parte de Dios y les decía, y me acuerdo que también cada vez que yo me subía a un autobús, yo allá, no sé, bueno, en El Salvador se habían como unos que se llaman tratados, que son como unos panfletos donde tú puedes evangelizar, y a la persona que se sentaba al lado mío tenía que llevarse un panfleto y tenía que saber que Jesús la amaba. Entonces, en las calles cuando iba caminando, si yo sentía orar por alguien, yo oraba por esa persona, por el nuevo nacimiento y el fuego del Espíritu Santo en mi corazón.
Entonces, pero el testimonio de esto es el poder de Dios que obra a través de nuestras vidas, y pude ver a muchos de mis compañeros de la universidad siendo salvos. Y en la colonia, como les cuento, era un barrio súper pobre, porque en ese lugar, la verdad, ustedes saben, El Salvador tiene la fama de los pandilleros, la Mara Salvatrucha. Pues donde yo vivía estaba la Mara Salvatrucha. Entonces, me acuerdo que me atreví a hablarles de Cristo a ellos, y era tremendo ese lugar, porque hasta una vez que yo iba de la universidad a mi casa, justo un amigo de la familia se estaba muriendo porque una granada le explotó en su estómago. Entonces era tremenda la situación donde yo vivía, y Dios puso en mí una carga por orar por todos ellos. Tal vez en ese lugar había, yo diría, como alrededor de 150 familias, y me acuerdo que yo oraba. Ese barrio estaba dividido como por pasajes o calles, y yo oraba por cada calle, por cada familia, y decía: Señor, manifiesta tu reino. Y te voy a decir, era como recién convertida, no tenía todas las herramientas de la palabra ni todo el entendimiento, pero yo sé que Dios escuchaba mi oración. Y hasta este punto de mi vida, que ya pasaron pues como unos 27 años, algo así. Si hice bien las matemáticas, no sé. Pero hasta este punto de mi vida puedo darte testimonio que muchas personas de ese lugar donde yo vivía son cristianas. Sí, entonces, y yo pude ver cómo la verdad, el poder del evangelio, mientras nosotros nos disponemos a hacer esa iglesia que se deja usar por Dios. Y me acuerdo que en mi familia también era una gran contienda. Entonces yo clamaba, oraba, ayunaba por mis familiares, porque todos se oponían pues a mi nueva fe, ¿no? Y estuve clamando, intercediendo, ayunando por mi familia por 9 años. Por 9 años yo no veía una respuesta de Dios. Veía que la cosa era peor. Pero a los 9 años... Bueno, me vine aquí a Estados Unidos, y le digo que las reuniones, no sé si a ustedes les ha pasado eso, las reuniones en la familia era fiesta, era cerveza, eran borracheras, y yo venía y decía: ay, está bien feo esta cosa, pero estaba ahí con ellos. Y me acuerdo que muchas veces nos reuníamos en la mesa y yo empezaba a hablarles de la palabra y decía: está bien, vamos a aceptar que hables, pero traían su cerveza. Ahí estaban. Entonces me acuerdo que uno de ellos era Walter, mi hermano, que hoy es uno de los líderes pastorales, y la verdad era el más difícil, porque tenía tanto argumento intelectual que yo no sabía cómo explicarle la palabra. O sea, es como que me destrozaba con todos sus argumentos. Pero yo insistía y seguía, y de hecho hoy él está en el Ministerio de Evangelismo, ¿verdad? Él está predicando hoy. Sí. Entonces yo dije: wow, Dios es bueno, porque si uno persiste en la predicación del Evangelio, en la intercesión, Dios obra en los corazones más duros. ¿Y saben qué? Empezaron a venir a los retiros de sanidad interior todos mis familiares. Vinieron no sé cuántos tíos, no sé cuántos primos, hermanos, mis abuelitos, a mis papás con los que yo crecí. Todos, ninguno de ellos dejó de venir a un retiro de sanidad interior, y muchos de ellos se están congregando aquí, otros están en otros lugares, pero son cristianos. Entonces yo quiero decirte, ¿por qué te cuento mi testimonio? Número 1, pues para inyectar tu fe, de que tú sigas orando por tu familia, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, de la escuela, y que sigas predicando el evangelio, porque Dios va a obrar poderosamente a través de ti. Él lo va a hacer. Entonces no nos cansemos, sigamos. Pablo decía en Romanos 11:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el evangelio no es aburrido, el evangelio es emocionante.
hace personas de nosotros ordinarias, extraordinarias, en el sentido que vemos milagros suceder mientras nosotros nos dejamos usar por el Señor. Ese es el poder del que habla Pablo acá, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Y eso lo estoy hablando, bueno, a nivel de lo que nosotros podemos hacer hacia las otras personas, pero también lo podemos experimentar en nuestras propias vidas. Cómo Dios ha obrado en nosotros, sacándonos de trasfondos de depresión, de adicciones, de idolatría. O sea, aún siendo cristianos con diferentes luchas, el poder de Dios está disponible para ti, para ir creciendo, como dice, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aún en este mismo momento, mientras tú tal vez te sientas como con ciertas luchas internas que tal vez solo las conocen tú y Dios, quiero decirte, el poder de Dios está disponible para traer una libertad a esa lucha que tú estás enfrentando en tu vida. Amén. Entonces, ¿cómo obra el poder de Dios en nosotros? Vamos a ver en la letra A. Al no saber ni entender quiénes somos en Jesús, el enemigo puede robarnos el poder y la autoridad que obtenemos en Cristo. Entonces necesitamos conocer, saber, entender, creer. Necesitamos creerlo. Me encanta eso que estábamos compartiendo, que Juanito nos estaba compartiendo. Tenemos que creerlo. Mientras tú estás, por ejemplo, como líder de grupo de amistad, mientras tú estás como un mentor en CIAR, cuando estás con tu grupo de apoyo, cuando estás adorando al Señor desde la alabanza, tocando un instrumento, mientras estás tú predicándole, enseñándole a los niños, hay un poder en tu vida y hay una autoridad que Dios te ha otorgado. Entonces Dios quiere que tú creas en la autoridad y el poder que te ha dado. Mientras estamos intercediendo aquí en la casa de oración, aún nosotros nos tenemos que alinear en ese poder, yo diría poder gubernamental que Dios nos ha otorgado, porque a través de nuestra oración y nuestros cantos podemos transformar ambientes espirituales. Entonces, ahí donde estamos tenemos que entender ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado, aún como familias, como padres, mientras tenemos luchas con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, nos posicionamos para entender cuál es el propósito, el plan de Dios para sus vidas y profetizamos creyendo que lo que Dios ha dicho de ellos se va a hacer. Entonces, como padres y madres tenemos poder y autoridad de parte de Dios para llevarlo en oración y para creer que nuestros hijos van a ser despertados al propósito y el llamado que ellos tienen de parte de Dios. Entonces, me encanta aquí en Mateo 4, del 3 al 11, cuando Jesús, ustedes se acuerdan que el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo por 40 días, 40 noches en ayuno y oración. Y cuando él terminaba su ayuno, Satanás vino y obviamente se acercó para tentarlo. Y me acuerdo que, y mientras vemos la escritura, vemos que algo que quería atentar el enemigo en contra de él era su identidad, ¿sí o no? Entonces vemos que le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el enemigo va a querer atentar en contra de la identidad de quién eres en Dios. Él lo va a querer hacer, pero y ahorita siento que oren por mí. El diablo no quiere que sepamos quiénes somos en Jesús. Y él va a querer hacer todo lo posible por detenernos. Pero tenemos el poder de la sangre de Cristo. Lo tenemos a Él. Y así como el diablo quiso detener a Jesús, el diablo va a querer detenerte a ti en tu llamado.
Hay algo que Dios ha determinado para tu vida que nadie más lo puede hacer más que tú. Entonces es importante que nos posicionemos, que entendamos ese llamado. Tú eres importante en ese lugar de trabajo. Tú eres importante en esa familia donde Dios te ha puesto. Tú eres importante en esa escuela. Tú vas a hacer la diferencia, porque tú vas a hacer que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Entonces entendamos esa autoridad y ese poder, es clave. Pedro sabía quién era en Cristo y decidió predicar el evangelio, y 3,000 personas vinieron a los pies de él. En Hechos 2 del 37 al 41 dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces Pedro, que fue uno de los que estuvo entre el grupo de los discípulos de Jesús, sabía quién era en él. Él se recordaba lo que Jesús le había dicho. Jesús les había dicho, y eso no está en tus notas, pero en Lucas 10:19 les dijo a ellos, y esta palabra se aplica para nosotros: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Esa es la autoridad que tenemos en el Señor. No podemos estar paralizados ni atemorizados. En Marcos 16, del 17 al 20, tampoco está en sus notas por si lo quieren anotar. Pedro se acordaba de esto que Jesús les había dicho: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pedro sabía eso, por eso él se levantó y predicó, y 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Gracias, Yoli. Entonces, esa misma autoridad tenemos nosotros como iglesia. Ese es el mismo poder. Hoy tenemos que ejercer nuestra fe, porque nuestra fe sin obras es muerta. Entonces, tenemos que tomar acción, ¿no? Entonces tenemos que ser osados para crecer en el llamado, compartir la palabra, orar por las personas, porque no se trata de nosotros, sino del poder que está en nosotros. No podemos hablar de una iglesia victoriosa cuando dejamos que el temor nos paralice. Al contrario, Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. A veces Dios nos pone en el camino a hablarle a personas que no hablan español, ¿sí o no? Pero tenemos que sacar el poco inglés que sabemos. No nos podemos atemorizar. Dios va a obrar. A veces no sabemos cómo orar, pero tenemos que orar. A veces a mí me ha pasado, yo digo: Señor, hay un enfermo, y Dios me dice: tienes que orar por él. Y voy, ¿y qué si no se sana? Y voy y yo les digo, les confieso, voy con ese temor en mí, pero lo hago. Y he visto milagros suceder cuando obedezco y sé que no soy yo, sino es el poder de Dios que obra en mí. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que vencer los temores. Seamos persistentes. A veces las cosas no suceden en el momento. Como yo les decía, yo estuve orando 9 años por mi familia. Y muchas veces, la verdad, yo me desilusionaba muchísimo, me decepcionaba. Hay momentos donde yo iba a Dios y le decía: ¿por qué, Señor? Si he estado orando tantos años, ¿por qué no veo una respuesta? Pero yo seguía orando y seguía determinada, persistente, hasta que vi el milagro suceder en mi familia. Y todavía hay muchos que faltan, y todavía sigo orando creyendo que Dios lo va a hacer.
En Juan 14, 13 al 14 dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tenemos esta promesa: lo que pidamos al Señor mientras oramos por alguien, Dios lo va a hacer. Y quiero contarles un testimonio. Esta agua no la traje porque mi garganta se iba a cerrar. No sabía. Les traje esta agua porque, pues, ¿cómo se llama esta agua? Fiji, ¿no? Bueno, esta agua tiene un testimonio y quiero compartírselas esta noche. Ese testimonio es que Fiji estaba pasando por una terrible situación. La verdad era desastroso, que solo un milagro de parte de Dios podía cambiar lo que iba a pasar en esta república donde hay muchas islas. Por ejemplo, había crisis, había violencia civil, habrían grupos extremos de personas que controlaban el país con ideologías, con vandalismo, con violencia en las calles. La economía había colapsado. Los soldados no podían ser confiados porque ya había una crisis a nivel social, política, económica en esa isla. Pero la iglesia en Fiji, la verdad, se dio cuenta de esa situación tan terrible y ellos decidieron unirse, las diferentes denominaciones, diferentes pastores decidieron unirse para clamar por esta nación en Fiji. Entonces, ellos sabían que el único lugar al que podían ir era el estar de rodillas delante de Dios, clamando por su ciudad, por su país, ¿no? Entonces, de repente empezaron a haber muchos milagros, porque en una ocasión 10,000 personas se reunieron a clamar. Y dice que hasta el primer ministro, él reconoció su pecado a nivel público y se arrepintió y entregó su vida a Dios en esa reunión. Entonces, pero era porque los pastores, las diferentes iglesias, denominaciones se habían unido desde antes a orar. Entonces, esta reunión de oración de 10,000 personas era como un evento especial donde estaban clamando por la nación. Desde ese momento empezaron a haber muchos cambios. En esta unión vino un movimiento de oración que empezó, como veíamos en Hechos, a trastornar la ciudad. Y literalmente empezaron a ver testimonios en todas las esferas. Empezaron a ver que personas prominentes de gobierno se entregaban a Jesús y que el mismo presidente empezó a reconocer la necesidad de Dios en su propia vida. El mismo presidente, y están los videos, pueden verlo, cuando lo entrevistaban era tocado por Dios y se quebrantaba por todo ese mover de oración que estaba pasando entre las diferentes iglesias y pastores. También empezaron a ver, porque allí en Fiji hay tribus, porque hay muchos como nativos de ese lugar, y en esas tribus hacen muchos ritos y hechicería, y pues matan hasta personas en esos rituales que hacen. Pero empezaron a ver que líderes de esas tribus empezaron a entregar sus vidas a Cristo. Y esos líderes se reunían a las 4 de la mañana para orar, cuando antes ellos hacían rituales de hechicería donde mataban personas, donde invocaban demonios. Y villas enteras empezaron a recibir la salvación y ser transformadas por el Evangelio de Dios. Entonces, por eso vemos que Fiji se hizo famoso. También sucedió algo increíble en la naturaleza. Dicen que obviamente todo empezó a escasear por causa de la decadencia social y política y económica que había, pero vieron que el mar empezó a producir de manera milagrosa muchos peces y pudieron vender todo el producto del mar, y hubieron más ingresos a la isla. Por lo tanto, la economía empezó a incrementarse. También el turismo, cuando empezó a cambiar todo eso, empezó a incrementar. Entonces vieron no solo una bendición espiritual en cuanto a la salvación y la transformación de las personas, sino que vieron una transformación en su economía, en su turismo, y también empezaron a ver, por ejemplo, que de repente allí en Fiji hay muchas personas de la India, y vieron que cuando oraban por ellos,
las personas eran sanadas y aún muchos del hinduismo empezaron a convertirse. Entonces, quisimos traerles ese ejemplo de la isla de Fiji, porque hacían hasta cruzadas en donde 140,000 personas eran salvas por el poder del evangelio. Y el punto de traer a Fiji en esta noche es que Dios puede hacer lo mismo en nuestra ciudad. Y sí, yo les decía al principio, yo no sé de dónde Dios te trajo, pero ya estás aquí. Y Dios quiere usarte para traer una transformación a nuestra ciudad, a Los Ángeles, al Valle de San Fernando, al lugar donde tú vives. Dios quiere usarte para traer un avivamiento. De hecho, aquí en Los Ángeles, aquí en California han sucedido 2 avivamientos muy grandes. Uno de esos fue en 1906 a 1915, que es el avivamiento de Azusa, donde hubo un despertar espiritual como nunca antes. Y muchas iglesias y denominaciones surgieron de ahí, por ejemplo, Asambleas de Dios. Yo sé que tal vez muchos de ustedes vienen de ese trasfondo de Asambleas de Dios, pero era porque había un mover del Espíritu tan grande que se les llamaron como iglesias pentecostales, porque empezaron a ver lo que sucedió con la iglesia primitiva en el Pentecostés, donde hablaban en lenguas, donde milagros sucedían. Entonces eso pasó en el avivamiento de Azusa en 1906. Y el otro avivamiento que sucedió aquí en Los Ángeles o aquí en California, en el sur de California, es el movimiento de Jesús en 1960 a 1970, que hubo una revolución en donde jóvenes hippies entregaron sus vidas a Jesús. Muchos de ellos fueron liberados por sus adicciones. Y empezaron a ver sanidades, prodigios, liberaciones como nunca antes. Y ya pasaron 54 años después de que hemos visto un avivamiento como ese aquí en Los Ángeles, aquí en el sur de California. ¿No creen que es tiempo que Dios vuelva a traer otro avivamiento a este lugar? La verdad, yo creo que nuestra generación va a ser testiga de ese avivamiento. Lo creo con todo mi corazón. Por eso Dios está trayendo esta palabra en Efesios a través de nuestro pastor. Por eso Dios nos está despertando al entendimiento de quiénes somos en Él, porque Él quiere usarnos con ese poder y esa autoridad para traer ese avivamiento. Entonces, vamos a creer que es el tiempo de los milagros del avivamiento en nuestra generación. La pregunta otra vez es, ¿estás dispuesto a ver el poder de Dios en tu vida? ¿En tu familia? ¿Quieres ver esos milagros suceder en tu trabajo, en tu vecindario, en tus familiares? ¿Cuántos de acá estamos dispuestos a dejarnos usar por Dios? ¿Quieres ser ese protagonista o quieres ser un espectador de lo que Él quiere hacer? Yo creo que no queremos ser espectadores, ¿verdad? Queremos ser protagonistas, aquellos que vemos las piernas crecer, aquellos que vemos que cuando oramos los ciegos son sanados, reciben la vista. Aquellos que vemos que cuando hay un endemoniado oramos por él y es libre. Esos queremos ser los protagonistas de eso y estoy segura que Dios quiere usarte a ti para eso. Entonces es tiempo que nos unamos al corazón del Padre para esta ciudad y permitir que Dios nos use con ese poder. Amén. Amén. Así es que, ¿qué les parece si nos levantamos y oramos?